amigos y amigas freirianas. Empiezo saludándoles de una manera muy cordial, muy fraternal y con un motivo muy especial. Quisiera hoy comentarles e invitarles a la lectura de un libro extraordinariamente interesante e importante de este gran educador brasileño, Paulo Freire. Paulo Freire ha escrito varios libros, todos sobre educación y sus connotaciones políticas en la perspectiva liberadora. Los libros más conocidos de Paulo Freire son Pedagogía del oprimido, Educación como práctica de la libertad y después varios otros libros relacionados con su experiencia educativa, tanto en Brasil como en América Latina. En medio de todos esos libros, que son varias decenas de libros, hay uno muy interesante, novedoso, original, que se llama Pedagogía de los sueños posibles. Este es un libro realmente interesante porque este libro lo escribe en un contexto complicado para los sueños, para la utopía, para la esperanza, y que tiene que ver sobre todo con la década de los años 90, finales de los 80 y la década del 90. Si bien este libro, Pedagogía de los sueños posibles, no es en rigor un libro en el sentido que no hay un argumento que se desarrolla y luego se concluye, sino más bien es una colección de artículos que Paulo Freire fue escribiendo en torno a este tema de los sueños, de la utopía y de la esperanza. El libro como tal tiene 3 partes y les comento rápidamente las 3 partes. La primera parte es testimonios y ensayos, que son una serie de escritos acerca de este tema de los sueños posibles. La segunda parte tiene que ver más bien con entrevistas que le hacen a Paulo Freire también sobre este tema de los sueños posibles. Y la tercera y última parte tiene que ver con cartas, que es más bien de carácter más personal. Veamos rápidamente testimonios y ensayos y también parte de las entrevistas. Este libro, Sueños, Pedagogía de los sueños posibles, es escrita, diríamos, en un contexto en el que parecía no haber espacio para los sueños, parecía no haber un ámbito que haga posible los sueños, porque estamos viviendo finales del 80, principios del 90, un contexto muy caracterizado por el neoliberalismo. Y como ustedes bien saben, el neoliberalismo nos había dicho que ya se acabó la historia, se acabó las utopías y por tanto no hay más sueños porque estamos casi como condenados al neoliberalismo y a resignarnos con el neoliberalismo. Paulo Freire nos incita, nos impulsa a seguir soñando aún en medio de este contexto evidentemente de derrota como fue el neoliberalismo. Entonces ese es el primer contexto que hay que tener en cuenta. Esto de la pedagogía de los sueños posibles es hecha en un contexto neoliberal muy duro, muy fuerte. Un segundo ámbito que hace como contexto de la pedagogía de los sueños posibles es la derrota de los movimientos llamados y de los regímenes llamados socialistas. Es decir, la década del 90 es también la derrota de los regímenes socialistas y por tanto también la derrota del sueño socialista. Por tanto, estamos en un contexto en que parecería que no hay más sueños. Y sin embargo, y esta es la gran contribución de Paulo Freire, nos dice que los sueños son necesarios, los sueños son posibles. Porque aún lo que ahora parece imposible, mañana se convierte en posible y por tanto en una realidad. Ahora, esos sueños, por supuesto, tienen que ver fundamentalmente con una sociedad justa. Tienen que ver con una realidad de liberación, de emancipación, diríamos ahora también de descolonización. Ahora bien, ¿cuál es la condición para que los sueños sean posibles? Esta creo que es la contribución más importante de este libro, Pedagogía de los sueños posibles. Es que los sueños son posibles solo y a través de la lucha.
Y uno de los mensajes más importantes de Paulo Freire es que debemos luchar porque nuestros sueños colectivos, sean una realidad, los sueños se hagan posibilidad real. Y la condición para esto, reitero, es la lucha. Entonces, no solo en la vida de Paulo Freire, que fue una vida de lucha, sino que la propia educación liberadora, emancipadora, debe ser una lucha continua, constante, contra la explotación, contra el racismo, contra la opresión. Estos son los temas que van cruzando transversalmente este libro, muy lindo, reitero, Pedagogía de los Sueños Posibles, y es que primero debemos soñar. Estamos convocados al sueño, a la utopía, a la esperanza, y para que estos sueños se hagan realidad debemos luchar. Estamos llamados también a la lucha por una mejor educación, por una vida que realmente nos permita a todos estar en un proceso de liberación, de confraternidad, de compartir con los demás y también de convivir con la propia Madre Tierra. Estos son ámbitos que los fue trabajando ya en la etapa final de su vida Paulo Freire y que tiene que ver con los derechos de la mujer, con los derechos de los pueblos indígenas, derechos de los pueblos afrodescendientes y por supuesto también de lo que ahora se llama diversidades sexuales. En general, entonces, estos sueños abarcan desde la práctica educativa y ahí hay testimonios muy lindos de Paulo Freire, desde cómo él era de niño, de adolescente y cómo ve la educación y la formación de los maestros, de los propios educadores, siempre en esta perspectiva de los sueños, de los horizontes nuevos y de una figura, voy terminando, que me parece muy interesante, que está en Pedagogía del Oprimido y que lo va desarrollando, que es esto del inédito viable. Y cierro con esto porque es muy importante que entendamos esto del inédito viable. Normalmente cuando hablamos de utopía pensamos que es algo irrealizable. Paulo Freire nos dice que no, el inédito viable y la utopía y la esperanza y el sueño es algo que está haciéndose a través de la lucha, del esfuerzo, del trabajo, por supuesto, ¿sí? Pero además es importante aquí entender que los sueños tienen como condición, reitero, que se está trabajando por la realización de estos sueños. No es algo imposible, es algo que se va realizando en nuestra vida cotidiana. Les invito pues, hermanos y hermanas, a la lectura de este grandioso libro de Paulo Freire, Pedagogía de los Sueños Posibles.